En los confines de la existencia humana, donde el alma se desplaza entre la luz y la oscuridad, existe una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Por qué existen las sombras? ¿Por qué, en un universo creado por la luz divina, debemos enfrentar las sombras? ¿Es posible que la oscuridad sea parte de un plan divino, una enseñanza que nos guía hacia la plenitud? Hoy viajaremos hacia el corazón mismo de este misterio. Como caminantes de la luz, es imperativo entender las sombras no como enemigas, sino como las guardianas de la transformación, las maestras silenciosas que nos invitan a conocernos a nosotros mismos. Las sombras como reflejos del alma. En la vastedad del universo, la luz y la oscuridad no son opuestas, sino complementarias. Como el día y la noche, el sol y la luna, la luz solo existe porque hay un espacio vacío donde puede manifestarse. Las sombras son el eco de la luz. No son la antítesis de la vida, sino la misma vida reflejada en otra forma. En lo profundo de tu ser, cada sombra que encuentras es un reflejo de lo que aún no has visto en ti mismo. La sombra no es maldad, ni algo que deba ser temido. La sombra es la parte olvidada de ti, lo que tu alma aún no ha integrado, lo que se esconde por miedo o ignorancia. Al mirarla con amor, al comprenderla, puedes ver que las sombras no están allí para derrotarte, sino para revelarte. La sombra te invita a enfrentarte a los aspectos más oscuros de tu ser, tus miedos, tus dudas, tus viejas heridas. Es en la aceptación de esta oscuridad donde el alma comienza su proceso de sanación, donde el ciclo de la transformación espiritual se activa. El sol no puede brillar sin el horizonte, y tú no puedes ser entero sin abrazar tus sombras. La lección de la dualidad. El universo, querido ser de luz, se mueve en la danza eterna de la dualidad. Lo que es luz también tiene su sombra. Lo que es el bien también tiene su opuesto. La existencia misma se forma a través de la interacción de estos dos polos. Y así, en tu viaje espiritual, las sombras representan la parte de ti que todavía necesita ser iluminada. Es a través de la oscuridad que aprendes a reconocer la luz. El dolor de las sombras es el fuego que purifica, que quema las capas del ego y de la ilusión. Al mirar dentro de ellas, ves las lecciones que el alma debe aprender para crecer, para trascender la limitación humana y elevarse hacia la conciencia divina. Las sombras son los guardianes del umbral, los que te desafían a cruzar hacia una mayor comprensión de tu ser. Cada sombra es una puerta cerrada que solo puede ser abierta con valentía y amor. Al mirar de frente a tus miedos, al sanar tus traumas, al integrar las partes de ti que has rechazado, te conviertes en el ser divino que siempre has sido. La dualidad no es un conflicto, sino una enseñanza. El propósito de las sombras en el camino espiritual. ¿Por qué las sombras existen en tu camino espiritual? Porque sin ellas, la luz perdería su sentido. Las sombras te invitan a un viaje hacia el interior, a la búsqueda de la verdad oculta en tu corazón, y en este viaje te recuerdan que eres mucho más que lo que percibes con tus ojos. En las sombras encuentras el poder de la resiliencia, el despertar de la sabiduría ancestral que reside en ti. Cada vez que una sombra aparece en tu vida, es una oportunidad para crecer. Es un espacio para examinar las creencias limitantes que has cargado, las heridas no sanadas que se ocultan en las profundidades de tu ser. Las sombras no son obstáculos, sino oportunidades para liberar el alma, para liberarte de lo que ya no te sirve y elevarte a nuevas alturas de conciencia. Y cuando finalmente enfrentas tu sombra, la integras con amor, te das cuenta de que no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Ambas son manifestaciones del mismo principio universal. Ambas son expresiones de la misma energía divina. Como el día y la noche, el alma oscura y la alma iluminada
no son separadas, sino una misma esencia en constante movimiento. El camino de la integración. La verdadera espiritualidad no es la negación de las sombras, sino la integración de ellas. Cada vez que intentas evitar la oscuridad, cada vez que luchas contra tu propia sombra, lo único que haces es fortalecerla. La clave para liberarte de las sombras no es resistirlas, sino abrazarlas con compasión. Al hacerlo, transformas lo que antes era una prisión en una llave, una barrera en un camino hacia la iluminación. Recuerda, alma antigua, que no puedes huir de tu propia esencia. Lo que rechazas te sigue, lo que temes te enfrenta, pero lo que abrazas, lo que entiendes, lo que ves con los ojos del amor, se disuelve, se transfigura en luz. Así, las sombras dejan de ser enemigas y se convierten en aliadas, en maestras silenciosas que te conducen hacia la verdad. El regalo de la sombra. Las sombras, en su aparente oscuridad, tienen un regalo invaluable para ti. Nos enseñan la humildad, nos muestran que somos humanos, que estamos en constante evolución. Nos revelan los aspectos de nuestro ser que necesitan sanación, que requieren nuestro amor y atención. Y finalmente, las sombras nos enseñan a ver la luz en todas las cosas, incluso en lo más oscuro. Cada sombra es una invitación a recordar que eres un ser divino, una chispa de la fuente que no puede ser destruido, que solo puede transformarse. Cuando abrazas tus sombras, te reconcilias con tu verdadera naturaleza. Al hacerlo, te conviertes en un ser completo, un faro de luz y sombra fusionados en perfecta armonía. El poder sanador de la sombra. Algunos se preguntan, ¿cómo puede la oscuridad ser sanadora? Pero la sanación no ocurre en la superficie, en la luz que todo lo revela. La verdadera sanación se da en lo profundo, en las capas más oscuras del alma, donde las sombras se esconden. Son precisamente esas partes sombrías de nosotros donde reside el poder transformador. Las sombras tienen un poder profundo, el poder de sanar. Pero para acceder a esa sanación, debemos primero confrontarlas. Enfrentarlas significa integrar nuestras heridas, nuestras imperfecciones, nuestras sombras, con amor y aceptación. Este es el proceso de la alquimia espiritual, transformar el plomo del sufrimiento en oro de sabiduría. Al sanar nuestras sombras, comenzamos a sanar también el mundo que nos rodea. El poder sanador de las sombras no es algo que se limite a nosotros mismos, sino que se extiende a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Como ondas en el agua, la sanación de una sola sombra puede resonar a través del universo, trayendo armonía y paz. La sombra como refugio y espejo. Al adentrarnos más profundamente en el misterio de las sombras, descubrimos que, aunque parezcan oscuras y amenazantes, tienen la capacidad de ser un refugio protector. En su profundidad se encuentran aspectos ocultos de nuestro ser que aún no hemos tenido la valentía de enfrentar. Estas partes pueden ser viejos traumas, pensamientos negativos, inseguridades que han sido arrinconadas en las sombras de nuestra psique. Las sombras no solo representan los miedos y las emociones reprimidas, sino que también son un espejo que refleja lo que somos, pero que hemos aprendido a ignorar o temer. Son un recordatorio de que todo lo que vivimos, todo lo que hemos experimentado, se encuentra dentro de nosotros, esperando ser comprendido y sanado. Imagina que cada sombra que encuentras en tu vida es un fragmento de tu alma, esperando ser reunido con el resto de tu ser. Cada fragmento perdido es una parte de tu luz que se encuentra dispersa en lo que llamamos oscuridad. Solo cuando decides enfrentarlas, cuando las miras a los ojos con compasión y valentía, puedes recomponer el rompecabezas del alma. La sombra como puerta a la sabiduría ancestral.
En las tradiciones espirituales más antiguas, las sombras no se ven solo como algo negativo, sino como puertas hacia una sabiduría oculta. La oscuridad es la morada de los misterios más profundos, el lugar donde se guardan las enseñanzas más antiguas y las verdades universales. Las culturas antiguas, desde los egipcios hasta los nativos americanos, comprendían que las sombras no solo estaban relacionadas con el miedo o el sufrimiento, sino con el acceso a una sabiduría que solo puede encontrarse en los reinos invisibles. Se cree que el alma, antes de llegar a la luz, debe atravesar la oscuridad, como un aprendiz que debe enfrentarse a la incertidumbre para adquirir conocimiento. Cuando observamos nuestras sombras con ojos sabios, vemos que detrás de cada sombra hay una lección. La sombra es un guardián de conocimiento ancestral, una biblioteca oculta dentro de nuestro ser. Al buscar conscientemente en ellas, podemos acceder a esa sabiduría olvidada, a las respuestas a nuestras preguntas más profundas, la transformación final, de la sombra a la luz. Al llegar al final de este camino, cuando ya hemos recorrido la senda de la oscuridad, nos damos cuenta de que la sombra nunca fue algo que debía ser eliminado o rechazado. Al contrario, era una maestra que nos guiaba hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y en ese proceso hemos sido transformados. La verdadera liberación no viene de eliminar las sombras, sino de integrarlas en nuestro ser. La sombra, al igual que la luz, es una faceta de nuestra existencia. Cuando aprendemos a fusionar ambas en un solo ser, nos convertimos en la expresión más pura de nuestra divinidad. La oscuridad se convierte en luz, la herida en sabiduría y el miedo en amor. Este es el camino de la alquimia espiritual, el viaje del alma hacia la unidad con lo divino. La sombra es solo una etapa del proceso de transformación. Al final, todo lo que queda es luz. La luz de la comprensión, la luz del amor incondicional, la luz de la conexión con el todo. Querido ser, al haber recorrido este camino juntos, ahora sabes que las sombras son solo una parte de la danza cósmica entre la luz y la oscuridad. No temes a tus sombras, sino que las honras como maestros que te guían hacia la integración completa de tu ser. La sombra no es un enemigo, es un reflejo de lo que eres, de lo que has sido y de lo que puedes llegar a ser. Recuerda siempre que en el eterno ciclo de la vida, la luz y la sombra coexisten. Solo cuando abrazamos las dos con humildad, amor y sabiduría, podemos alcanzar la verdadera paz espiritual. La oscuridad no es algo que deba ser temido, sino una parte esencial del camino hacia la plenitud. Y en ese viaje siempre estaremos acompañados por la luz divina que reside en nuestro interior. Que tus sombras se conviertan en aliados en tu camino hacia la luz. Que encuentres paz y sanación en cada rincón de tu ser, y que cada paso hacia la oscuridad sea un paso hacia la revelación de tu verdadera esencia. Y así, querido viajero, hemos recorrido juntos un sendero de luz y sombra, una travesía hacia la comprensión más profunda de nuestro ser. Si esta enseñanza ha resonado contigo, te invito a seguir explorando los misterios del alma y del universo. No olvides suscribirte para que juntos sigamos caminando por el sendero de la sabiduría y la transformación espiritual. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación y comparte este conocimiento con aquellos que también buscan la luz. Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso.